Okay, good afternoon and welcome to Mexalex. Bienvenidos a Mexalex. I'm Kurt Hackbarth. Colin Moores is on assignment off in the Great White North. Joining us today is Eduardo Salud, who is an editor at Imparcial newspaper and also a collaborator here at Mexalex. So thank you very much, Lalo, for joining us today. Gracias por reviews. Gracias. We're going to continue our English-Spanish format, so I hope that everybody can kind of swing with the language changes. Thanks for joining us and giving us some time on your Saturday. We are happy to be here and to kind of catch you up with the latest news and analysis of what's been going on in quite an eventful week in the Mexican campaign. So the first bit of news we have is actually a good bit of news, surprisingly, we have good news. And that is that two federal judges have declared that the Interior Security Law, which was passed by Congress last month, is unconstitutional. As we've talked about on several Mexalex videos, this law was designed to give the military, which has been out on the streets during all of the years of the drug war, was designed to give the military policing functions. Basically to dissolve the line, essentially, between policing and military functions. This was a law that was heavily criticized by the United Nations, by many international organizations and NGOs, by a lot of groups within Mexico as well. And it was passed and then signed by Peña Nieto, who then said, well, I don't know if it's unconstitutional. I'll sign it and let the courts decide. So two federal judges have decided that it is in fact unconstitutional. This ruling could still be appealed up to the Supreme Court. The hope is that that appeal will not occur. So this is somewhat of a victory for groups that have been advocating for taking the army out of policing functions, returning the army back to its traditional function of defending the nation and working in natural disasters, but not taking on policing functions, which is effectively done since the beginning of the drug war. The judges ruled that it's very difficult obviously, for the army to be objective because they're part of a regimen, a part of a government, so they can't take on policing functions. They also struck down another part of the law that said that when an army is carrying out an operation of national security, they have the total right of confidentiality there, and the judges said, no, you can't hide behind the national security to say that we can't get in and see what you've been doing, we can't see the documents, we can't see what's really going on. Entonces, tenemos una buena noticia, Lalo, para empezar el día, que también un poco introduce el tema de la violencia, en que dos jueces federales han declarado inconstitucional esta ley de seguridad interior aprobada por el Congreso hace un par de meses. Esta ley pretendía otorgar facultades de policía al ejército, que de facto tienen de todos modos, pero eso quería darles todo el amparo de la ley. Dos jueces dijeron que esto es inconstitucional, que un grupo militar como el ejército, formando parte del régimen, no puede luego desempeñar facultades de la policía con nada de objetividad. Y también derogaron otra parte de la ley que dijo que si es un operativo de seguridad nacional, pues tienen toda la confidencialidad. Básicamente los jueces dijeron que no se pueden esconder debajo de este pretexto de seguridad nacional para realizar operativos sin tener que rendir cuentas, ¿no? Sí, claro, esta ley hay que entenderla en el marco de los últimos regalos de los sexenios, generalmente en los gobiernos tanto estatales como federales. Sí. Y eso implica que el gobernador en turno a su salida generalmente empolla ahí unas leyes extrañas que como se promulgan o se intentan promulgar al final de los sexenios, claro, pues quedan como el último regalo maldito, ¿no?, de los gobernantes. Afortunadamente siempre la Suprema Corte ha estado ahí, o bueno, ha hecho... No siempre, pero bueno. Generalmente, ¿no? Ajá. Es la que dice, ¿saben qué? Se están equivocando, esto va para atrás, por supuesto que no siempre. Y se entiende así, ¿no? Se entiende como este último regalo, tanto, no solamente esta ley de seguridad interior, sino también la llamada ley Chayote, claro, o estas negociaciones que están habiendo para privatizar el agua.
y todas estas leyes que están hacia el final del gobierno de Peña Nieto, como están distraídos con campañas exactamente, y otras cosas. como queriendo dejar este último legado nefasto, pero a todos los espectadores de Mexelet y a los lectores también que tenemos en el sitio, habrá que preguntarles y cuestionarles si han visto o se han acercado a la situación de Tamaulipas, que es la situación más cercana en el país, en donde el ejército de facto es la policía, sí. Y cómo esto ha elevado la degradación de los derechos humanos en Tamaulipas, la detención de gente inocente, claro. Por esta psicosis que proviene del Estado, ¿no? So what Lalo is saying, basically, is that at the end of the 6-year period, a lot of presidents kind of try to slip through laws, kind of their last present, you know, while people are distracted in campaigns or such. This was Peña Nieto's attempt to slip through a very authoritarian law through at the end, and Congress, at the end of the term. This has been, at least for now, struck down. And Lalo makes a very good point that look no farther than the state of Tamaulipas, where the army really is carrying on policing functions, to see the degradation of the state and the increase in the level of violence. And I think it's important to point out, Lalo, that no presidential candidate has really spoken out against this interior security law, ¿no? Realmente que ninguno de los presidenciables han hablado fuertemente en contra de esta ley de seguridad interior. Meade dijo que va a seguir con el ejército en las calles, Anaya que dijo que va a seguir con el ejército en las calles hasta que tengamos una policía ya mejor preparada. E incluso AMLO pues ha dicho que va a emplear el mando único, y esto implica también seguir con el ejército en las calles. Entonces, habla de como que hasta qué punto el discurso autoritario o bélico ha ganado terreno, que nadie realmente se ha opuesto fuertemente a esta ley. Y ha hecho falta 2 jueces que lo hicieran. Claro. Sí, fíjate, aquí a mí lo que me llama más la atención es justamente la postura de amnistía de los morenos, o de Morena, como quieras decirle. ¿Por qué? Porque ha sido una postura muy atacada, claro. Al grado que el ataque de los adversarios políticos ha impedido realmente hacer un análisis justo al menos, de qué va la amnistía, o poner los ejemplos puntuales, no simplemente los ejemplos en donde se haya llegado a un donde no se haya tenido éxito, ¿no? Yo creo que Colombia como tal puede ser un ejemplo de ambos puntos, tanto en la disminución como en el diálogo con los criminales y su posterior encarcelamiento. No sé, yo de verdad creo que lo que tiene de interesante la postura de la amnistía como tal es simplemente el hecho de que alguien discursivamente diga, a ver, espérense, ¿no? Nos estamos matando entre todos, calma, ¿qué está pasando, no? Es realmente la única propuesta que ha intentado romper con la paradigma gobernante imperante actual. Sin ser la mejor propuesta, hay que dejar claro, ¿no? Porque eso puede prestarse a suspicacias para los lectores y visitantes de Mexelec. No es ninguna apología de apoyo a ningún partido, simplemente discursivamente es el planteamiento que deja fuera las balas, ¿no? Que durante 2 sexenios, 12 años, hemos estado pues al borde de la guerra civil, en el sentido de que los estados del norte generalmente son los que están representando más la violencia en el país. Sin embargo, en el sureste, en este caso específico de Oaxaca, como lo podemos ver este año, los índices de criminalidad han ascendido completamente, ¿no? La sociedad en este particular estado en donde nos encontramos no estaba acostumbrada a amanecer con muertos en sus calles, o con asesinatos a empresarios, o con hostigamiento a la iniciativa privada en cualquiera de sus latitudes o de sus logros, ¿no? Económicos. Entonces, sí me parece interesante que haya sensatez en el aparato estatal, en el país, donde una instancia pida observar qué sucede con esta ley, sobre todo por la criminalización de la gente. Eso es a mí lo que más me preocupa. Es decir, ahora nosotros podemos estar grabando, y si esta ley, llevada al extremo, por supuesto, ¿no?
nos podrían incriminar, ¿no?, de estar conspirando en contra del gobierno y con eso tener la justificación suficiente para al menos entrar a tu casa y pedirte explicaciones, ¿no? En el último de los casos, o en el caso más extremo, no sé de verdad cuál será el punto al que lleguen estos jueces, ya habiendo sentenciado o dicho qué es lo que les parece. Y por supuesto, lo que tú recalcabas, ¿no?, las propuestas en las campañas no han llegado a este sitio. Pareciera que las campañas son más un círculo de descalificaciones, ajá, que una concreta estructuración de propuestas para los ciudadanos. Hablando de la violencia, que Lalo acaba de tocar ese tema, let me go back to English for a minute. Talk about this topic of violence that Lalo Cava just touched on. We just lived through a very violent week here in Mexico with regards to candidates. Just yesterday, the candidate Jose Remedios Aguirre Sanchez, who was a candidate for Morena, AMLO's party, for mayor of the town of Apaseo El Alto in Guanajuato, was shot dead. On Tuesday, a few days before, the candidate for the PRI, Abel Montufar Mendoza, who was a candidate for state legislature in the state of Guerrero, was killed. A few days before that, on Sunday, two other politicians, Liliana Garcia of the PRD, who was a candidate for local councilor, Regidora, and Eduardo Aragon Caraveo, were both found dead in rather gruesome conditions. This is part of a shooting, kind of a shootout with local drug cartels that left 9 dead. This brings the number of candidates and other politicians killed in this electoral cycle to over 80, according to the El País newspaper. Taking into account this is going to be the biggest single election day in Mexican history with over 3,500 candidacies up for grabs. Entonces ha sido una semana muy violenta, es decir, ya de por sí estamos, pues el año pasado fue el año más violento en este periodo de guerra contra las drogas. En esta semana hemos visto 3 más episodios con 4 candidatos muertos, un candidato en Guanajuato, de Morena, José Remedios Aguirre, un candidato del PRI en Guerrero, candidato a la legislatura estatal, el martes, ¿no?, Abel Montufar Mendoza, luego el domingo 2 más muertos, uno del PRD, otro de PES, ¿no?, en Chihuahua, Liliana García, Eduardo Aragón Caraveo. Es como que no se puede seguir al tanto con tantos actos de violencia contra candidatos. Ya llevamos más de 80 entre candidatos y también políticos que no se están postulando en este ciclo electoral, ¿no? Claro, fíjate, a mí me parece muy interesante que estos asesinatos, la mayoría de los asesinatos a candidatos, siempre ha sido en las alcaldías o los municipios. Sí, a nivel local. A nivel local, ahora. Exacto. Ajá. Eso creo que es un gran ejemplo de dónde proviene o de dónde se origina o dónde están los focos de violencia menos observados, ¿no? Es decir, son los municipios, los lugares más alejados en el país, los que tienen menos comunicación y menos infraestructura para acceder a ellos, en donde se siguen cometiendo atrocidades que podrían parecer de otras épocas, ¿no?, o de otros Méxicos, pero no, es este México. Estamos, como bien lo dices, en el proceso electoral más grande en la historia del país, donde se conjuntan elecciones federales con municipales y estatales, y la violencia sigue surgiendo en esa parte en donde las leyes no llegan. Es decir, pareciera que no hay una vía sólida para que la ley pueda acceder a todos los lugares del país, que es justamente la gran crisis de estos 2 sexenios, el no Estado de Derecho en todos los sitios en donde se está en el país. Es decir, tú lo sabes muy bien, este año la embajada norteamericana prohibió a sus habitantes circular en ciertas carreteras, tanto de Guerrero como en Oaxaca, ni siquiera señalando un municipio en particular, sino toda una franja, un espacio. Avisos de viaje en esos Exactamente, no sabes que no te avisan no compres en esta tienda, ¿no? Simplemente te dicen no pases por ahí, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío
y la gran problemática del país, cómo lograr equilibrar la calidad la calidad de la seguridad o la sensación de seguridad en los distintos sitios, sobre todo en los lugares más pequeños, porque las ciudades más grandes en el país, a pesar de que tienen un alto grado de índice de violencia, puedes rastrearlo, ¿no? Hemos visto y se ven videos inmediatamente de los crímenes cuando se graban, puedes tener acceso a lo que sucedió, no queda silenciado. Pero en este caso no sabemos absolutamente nada. Te quedas en la imaginación, en el terror de no saber qué es lo que sucedió. Y creo que a eso va, ¿no? Lalo, propuesta de la amnistía, ¿no? Esos lugares, como bien dices, donde la ley no llega y hay gente muy pobre que ha sido presionada, intimidada, para que formara parte del crimen organizado, si es sembrando amapola, si es sembrando marihuana, si es fungiendo en alguna parte de la cadena o productiva o mercantil, el narcomenudeo. Por ahí está dirigido este tema de la amnistía, ¿no? A esta gente que está más allá, ¿no? de ningún tipo de amparo de la ley, que no tienen ninguna manera de defenderse y ahora están poblando cárceles en todo el país. Claro. No, cuando realmente en muchos casos no tienen otra opción. Por supuesto, de ninguna manera. Es eso tu vida, ¿no? Claro, yo coincido en ese sentido y también agrego que no se puede justificar la violencia a los candidatos o el asesinato mismo, ¿no? Es una situación terrible a la cual no se puede revictimizar en este caso a las víctimas que son los candidatos, es decir, sí, seguramente se especulará con quiénes hacían tratos o quiénes estaban detrás de ellos o ese tipo de cosas que siempre salen en los asesinatos con personas públicas o con candidatos, ¿no? Siempre se cuestiona el vínculo que tenían con qué círculos y con qué organizaciones. Como se sabe, todos los partidos, como se ha dicho... Sí. Algo han de haber hecho mal, ¿no? Como todos los partidos, jueces, exactamente, parte, ¿no? Todos los partidos tienen impresentables, como se les está diciendo en los medios nacionales, es decir, acompañamientos o dineros de personas u empresas que pueden ser cuestionados. Sin embargo, esto no justifica la violencia, que es lo que se está viendo ahora en el país. Como estamos sumergidos en un mar de violencia, la dialéctica entre los candidatos está tomando estas tintes tanto de intolerancia como de señalamiento, ¿no? En ambas partes. Pues rayando un poco con el fascismo. Exacto. ¿no? Pero te digo, para terminar este punto, no creo que sea justificable el asesinato de los candidatos, por más que haya un hartazgo social, por más que haya un disminuido grado de confianza en los partidos políticos. Eso no implica que tú asesines a tu contrincante o asesines o acabes con la vida de aquel que piensa distinto a ti. Y eso, el asesinato de estos candidatos demuestra en verdad que aquello que se dice del ambiente violento y de la falta de seguridad en el país no es falso, ¿no? O sea, te toca en cualquier estrato y en cualquier nivel de vida en el país. And we're talking about violence that's occurred in practically all of the states in the nation. So we can't say either that it's just concentrated in one area. I mean, it's kind of moved around, but this violence against candidates has occurred with candidates of all parties and in practically all of the states. Something else I wanted to comment along this line, you mentioned just a moment ago, Lalo, that all these killings have happened as of now with local candidates. Yeah. But that's not saying that it only, will be local candidates. This is the thing that really scares people. And I'm thinking about a few weeks ago, the journalist Alberto Nájar appeared on the Rompe Viento television program. Alberto Nájar is a BBC Mexican journalist, a BBC producer, and a co-founder of the Periodistas de a Pie organization of journalists. And he was talking about a source of his who attended a meeting
of the wives of very important politicians and business people, not politicians, business people and intellectuals, kind of the cream of the crop, the cream of the cream in Mexican elite circles. And the wives at this meeting are saying, why haven't they killed AMLO? I mean, what's taking them so long? What are they waiting for? You know? And he said that his source was left really chilled, not only by what they were saying, but by the absolute tranquility and calm with which they were saying it. And that's really worrying. Entonces, estaba diciendo que pues Alberto Nájar, que es un periodista mexicano, productor del BBC en América Latina y también cofundador de la organización Periodistas a Pie, apareció hace un par de semanas en el programa Rompeviento TV. Y él estuvo hablando de una fuente que tiene, que asistió a una reunión de las empresas, de las esposas de empresarios intelectuales, como la crema de la élite mexicana, el estrato muy rico del país, y que las esposas estaban diciendo, ¿y AMLO? ¿Por qué no lo han matado? ¿Por qué están tardando? Y que su fuente quedó con escalofríos, no solamente por lo que dijeron, sino por la tranquilidad, ¿no? Con lo que decían, como que si fuera una propuesta de cualquier cosa matar o hacer matar a un candidato presidencial, que te hace pensar un poco en esta idea de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Es decir, un grupo de personas con toda la naturaleza del mundo, tal vez una charla trivial, y dicen, ¿por qué no matan a ese señor, no? ¿Qué opinas acerca de eso? Pues mira, esto creo que también fue uno de los temas grandes de la semana, con el tweet de Ricardo Alemán. Sí, platícanos de eso también. ¿No? Donde este periodista, pues, retuitea un meme en donde... no cualquier periodista, de Milenio, de Televisa, de Canal 11, sí, anteriormente. De todas partes, ¿no? Más bien, porque renuncia a él. Me llama la atención que se hubieran tardado tanto en decirlo, ¿no? Es decir, esta preocupación porque no haya continuidad en el gobierno y entre Morena y López Obrador no es admisible que quieras matar a tu contrincante. Es decir, lo único que hace esta situación es darle más puntos a López Obrador. Entonces la cosa, quieres victimizar, quieres santificar a un personaje que ya de por sí está en los lindes del mesianismo, pues sacrifícalo, ¿no? Vuélvelo a Jesucristo. Seguramente resucitará el tercer día, no sabemos con qué rostro, pero pongamos este escenario, porque fíjate, en la mayoría de los medios no se permitieron hacer el ejercicio de, bueno, asesinan a López Obrador. Siempre fue, no podemos pensar en eso, ¿no? Pero ya está dicho, ya se dijo, socialmente y en el imaginario, ya nos lo imaginamos. Entonces hagamos ese ejercicio, ok, asesinan a López Obrador, ¿y qué es lo que sucederá? ¿Tú crees que inmediatamente Anaya o Meade van a volverse presidentes o van a ganar la candidatura? Sería lo peor que le puede pasar a esta elección. ¿Por qué? Porque llenaría, imagínate, todo ese lado duro. Pues el miedo justamente es que después de una tragedia de este grado, el país cae en la guerra civil, las elecciones son canceladas, se declara ley marcial y pues Trump pues manda a sus tropas, ¿no? Es decir, destapas la caja de Pandora, sí, ¿no? Es decir... Claro, ese es como si estuviéramos como si en esta elección fuera Avengers Infinity War, pero pues no es así. Y lo que podría suceder, lo que podría suceder, no sé, digamos que nombren un candidato interino, supongamos que suceda lo que aconteció con Colosio, ¿no? O sea, la muerte de Colosio no significó que perdiera el PRI, haciendo las grandes distancias con esa elección. Entra un sucesor y ese sucesor pues hace suya todo el rencor y todo lo que genera este asesinato. Entonces, estamos en el territorio de la especulación, de la suposición, y yo creo que un eventual ataque, por más ínfimo que sea, por ejemplo, que en algún mitin lo golpeen a López Obrador, o que en algún punto retengan su convoy
en algún punto del país, simplemente le daría mucho más plataforma y más puntos a López Obrador, porque como se ha dicho en la mayoría de los análisis, hace parecer al elite aquí autoritario, violento y intolerante, ¿no? Es decir, lo que sucedió con la filtración la semana pasada de Anaya diciéndole a los empresarios que está dispuesto a dialogar con el presidente, que después negó, y toda esta situación, lo mismo que sucedió en esa circunstancia. Lejos de ser un movimiento que haya acaparado puntos para cualquiera de los dos adversarios del puntero, lo único que hizo es reafirmar reafirmar la idea de la derecha golpista. Además de la derecha golpista, reafirmar la vieja idea obradorista del PRIAN, ¿no? O sea, involuntariamente lo que hacen estos tipos es darle la razón a López Obrador, y después se andan mandando a los voceros, haciendo otro tipo de eventos para negar lo que en algún momento ya hicieron. Por supuesto que es una situación de política, tú que tienes más experiencia en el análisis político, Kurt. Cuando eres líder, pocas cosas te van a hacer caer del liderato. Es decir, no ha habido una estrategia consolidada en ambos frentes, sea Meade o sea Anaya, para reducir esa ventaja. No han podido concertar. No han podido encontrar el punto débil, ¿no? Quizá Meade lo logró en el debate pasado, sacando los departamentos que se fueron diluyendo, pero esta situación del asesinato también, de la apología de la violencia, pues enmarca justamente lo permeado que está el ambiente bélico o violento en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, si hay asesinatos de candidatos, ¿por qué no un periodista va a repostear un meme en donde le diga a los chayos que ya se tardaron en matar a López Obrador? Es decir, en el entorno, para que lo entiendan nuestros lectores y seguidores de Mexelect, que probablemente no son mexicanos, eso explica... tenemos una mezcla de público de todas partes. Explica muy bien esta atmósfera en el país. No significa que nos estemos agrediendo en cada esquina o que nos estemos gritando, ¿no? Sino que es admisible en nuestra sociedad hablar y poner un meme donde asesinan a alguien, como es admisible y como es hasta cotidiano tener un porcentaje de cuántos candidatos se te van a morir en la elección. Entonces, eso es justamente lo que enmarca la elección, que es un cansancio, que es un hartazgo de la violencia y no el miedo. ¿Por cómo vamos a tener miedo si salen en todas las noticias los cadáveres? Tú abres la sección policíaca de los diarios aquí en México y en Oaxaca y encuentras decapitados, encuentras mutilados. Entonces ya no hay miedo a observar eso. La sociedad, creo, como sociedad... Hay una desensibilización. Sí, estamos desensibilizados, pero estamos cansados de eso, ¿no? Okay. Entonces, si entiendo bien lo que estás diciendo, la tentativa del PRIAN, como dices, de operar una campaña de miedo, no va a funcionar si la emoción imperante no es el miedo, sino el hartazgo. Claro, por supuesto. Y además, esta idea del PRIAN, que en la elección pasada todavía costaba creerlo, pues en esta elección la perspectiva es completamente distinta, es mucho más obvia, ¿no? Okay. Es mucho más obvia por todo lo que ha sucedido en el sexenio, tanto el Pacto por México, las reformas, quienes votaron por esas reformas en las legislaturas, quienes no votaron por esas reformas. Entonces, esta estrategia me parece que será fallida, como el meme de Ricardo Alemán, que le costó el despido de todos los medios donde trabajaba, y que también nos da cuenta de quién paga esos espacios y quién está ahí publicitando en esos espacios para que este tipo pueda salir inmediatamente. No pasaron ni 2 minutos, lo cual también creo que quizás es la mejor de las partes en esta situación con Ricardo Alemán, que no haya tolerancia con esas bromas, ¿no? O sea, que nos demos cuenta cómo el Internet puede poner muy alta la vara de la libertad de expresión, pero hay fenómenos que no se pueden permitir, ¿no? Como
incitar a que maten a un candidato. So just to catch everyone up in English, last Saturday, kind of continuing along this theme of violence, a rather prominent journalist by the name of Ricardo Alemán, who at that time worked for Televisa, for the Milenio newspaper, for Channel 11, a number of other sources, has a history of being very anti-López Obrador, anti-Morena. This didn't come out of nowhere, right? Posted a graphic saying John Lennon was killed by a fan, Versace was killed by a fan, Selena the singer was killed by a fan. What about you guys, Chairos? Chairos is a pejorative term for, it's a classist pejorative term for followers of AMLO, of López Obrador. So the implication was clear that they should do what they did to Versace, John Lennon, and Selena. He put that graphic on, and then above it, put his own text, les hablan. You know, they're talking to you. So that got an immediate response, and so Alemán went through kind of a series of reactions. First, he blamed Julio Hernández from the Jornada of twisting his tweets, and then he was saying, well, no, I wasn't inciting the violence, I was warning people against the kinds of things that they're saying on the internet. And then he came out, kind of third stage, with an apology video saying, I'm sorry, but this is a left-wing lynching, and they're out to get me, and they're out to get me fired. And so when he was fired, subsequently by Milenio, and by Channel 11, and by Televisa, he said, look, left-wing lynching, I was fired for political reasons. So it's like he didn't seem to get it at all, you know? Claro, y otra de las cosas que sucedió o se dijo que también me parecen muy relevantes es que comparaban comentarios de otros periodistas con respecto a la apología de la violencia, ¿no? Uh-huh. Se mencionó un comentario en algún momento del por qué no el avión presidencial tenía un piloto depresivo, ¿no? Uh-huh. Que hiciera estallar el avión con Peña Nieto adentro, y toda la cantidad de comentarios que se vierten en las redes con la infinidad de programas que existen. Y yo quiero precisar aquí una diferencia que me parece fundamental, ¿no? Y una situación es la información presentada como tal, ¿no? Como información, sabes que sí. Yo te voy a, lo que estamos haciendo por ejemplo ahora, yo te voy a dar información sobre lo más relevante, y la comedia, ¿no? La sátira y la comedia política. Uh-huh. Es decir, la sátira y la comedia política en este país han sido un ingrediente fundamental para la libertad de expresión. Uh-huh. Y ahí tenemos el caso más extraordinario con Ríos, por ejemplo, y con los moneros en el Porfiriato, ¿no? Uh-huh. Que eran los únicos que podían decir o criticar abiertamente al poder en turno, pues con la ironía y con la comicidad. Entonces yo creo que ahí no se debe de perder esa línea, ¿no? La comedia y la sátira política ayudan a reírnos de la desventura y de la estupidez de los gobernantes. Yo creo que nadie está hablando de su precariedad. No, quizá nadie lo esté hablando, pero es una línea muy delgada en la libertad de expresión en esta época, ¿no? Es decir, tú puedes postear un meme y burlarte siendo cómico, uh-huh. Pero si tú eres un periodista serio, si eres titular de un programa, uh-huh. Si tienes un programa de debate y de análisis, no puedes cambiar el canal, no puedes decir que maten a Obrador, porque la gente, el público, la audiencia, no percibe de ti esa información, uh-huh. De ti percibe la información supuestamente veraz, en el caso de Ricardo Alemán, pues se las daba, ¿no? De ser un periodismo de investigación, de tener muchas fuentes, de ser analítico. Entonces, como un periodista que se promueve y se vende de esa forma, cambia del canal sí. de información. Lo que no sucedería con los 1000 programas de sátira y los 1000 programas cómicos que seguramente han mandado a matar o han comparado a los gobernantes con figuras mucho más deterioradas. Pero eso marca fundamentalmente el crecimiento y el desarrollo de los medios y de la libertad de expresión en el país, algo
que es fundamental y que no debe confundirse, ¿no? En este caso. So, the next topic I want to cover, and then we're going to open this up to your questions, is the appearance of the major candidates on the major networks' news and interview programs. López Obrador was previously on the Tercer Grado and Milenio interview programs, and then this week Ricardo Anaya was on the Tercer Grado program, and then Jose Antonio Meade had a busy week. He was on both the Tercer Grado and the Milenio programs. To mixed reviews. Meade certainly had a very tough time on both programs. First, on Tercer Grado, he committed the absolute gaffe of saying that he'd written a book whose title he didn't know. He didn't know the title of his own book. And then on the Milenio program, he showed rather his intolerant side by kind of the whole time, espérame, wait, kind of interviewing people, kind of this kind of very mafia-like trick of like putting his hand on everybody's shoulder the whole time, kind of, and then he started getting testy. He started getting testy and irritable at kind of the constant questionings of the corruption within his own party, though he's not a member of the PRI. And while he was in the government of Peña Nieto, he showed really kind of a testy, irritable side. Meanwhile, Ricardo Anaya on Tercer Grado kind of had this kind of Batman villain smile on his face the whole time, a kind of a smirk. He's very well spoken, but kind of contradicted himself through the entire program. They're saying, you said you were going to put Peña Nieto in jail. Oh, I never said that. No. Or what was the other one that the Peña Nieto in jail? Oh, and the whole thing with his the scandal surrounding his corruption. Su inexperiencia también. And his inexperience. Oh, but that's been closed. The corruption thing's been closed. Actually, the corruption thing hasn't been closed because it's continuing. The investigation is continuing in Spain. So he kind of tried to kind of, with his very clever rhetoric, kind of tried to move the thing around. He said, we have to create a government of coalition, a coalition government which is the best, just like in Germany, you know, as if we were in the same conditions of Germany. Or just like in Chile after Pinochet, he kept kind of talking about other countries rather than Mexico. And then the question was, he said, we have to bring everybody to the table, even people with different views. We have to bring everybody to the table. And then the question was, well, you certainly didn't do that in the PAN when you got your own candidacy. You didn't bring everybody to the table. You have a very divided party based on what you did. Oh, well, you know, and they didn't, kind of, it was very evasive on that. Entonces, Lalo, tú viste todos esos programas. ¿Cuál es tu análisis de sus desempeños en Tercer Grado? Fíjate, inicialmente creo que se tiene que ver con el regreso de Televisa, ¿no? O sea, cada actor en esta elección pues tiene su nivel de análisis específico. En este momento, Televisa, como algunos partidos, pues sufre de credibilidad, ¿no? Casi nadie ve Televisa en estos momentos, al menos de las generaciones más jóvenes. Ese es un punto importante. Entonces, que la modalidad de periodismo está cambiando exactamente, en este país, mundialmente. Exactamente. Ahora hay un comercial que pasa inmediatamente después de que ponen entre un y otro momento en Tercer Grado, en donde los periodistas de Televisa con una voz femenina salen diciendo que ellos van a decirte la verdad porque son ciudadanos antes de ser empleados de Televisa, lo cual pues marca muy bien la postura que quiere tener este medio que fue el hegemónico, regresando su programa estrella, ¿no? De entrevistas que habían desaparecido. Que habían desaparecido, exacto. Sí. Y ahora vuelve este programa estrella y vuelve con el puntero, ¿no? Hay que decirlo, López Obrador fue... Empezaron con el puntero, super rating. Exacto, López Obrador fue el invitado de la semana pasada y no había demasiado que decirle a López Obrador, ¿no? Se criticó demasiado a los panelistas de ser muy tibios, de no poder sacar del carril a Obrador. Dicen que ahora quieren quedar bien con el que va a ser presidente. Esa fue la acusación.
Ojalá y no sea así, la verdad. Pero en el siguiente programa que fue con Meade, me pareció muy interesante el ejercicio que hacían los entrevistadores, ¿no? Se pudo ver, me sorprendió López Dóriga diciéndole que no prende, que no pega, Ajá. ¿no? Abiertamente diciéndole que no pega, ¿no? Lo que ha sucedido con Meade, ¿no? Probablemente no te imaginarías a ese López Dóriga siendo un periodista que todos vinculamos con el régimen en algún momento. Claro. No te imaginas diciéndole eso. Me sorprendieron cuestionándolo sobre sus vínculos, sobre sí o no al presidente Peña, si es o no honesto. Sí. Eh, Es que Meade cavando su tumba diciendo en Claro. ambos programas que lo considera honesto. Claro. No pudiéndose deslindar. Es decir, el gran problema es no te puedes deslindar de un partido, ¿no? Es decir, hay una precisión extraordinaria que le haces, cambiándonos un poco. El único que dobleteó fue Meade, es decir, dobleteó en Milenio, y en Milenio tienen a un gran entrevistador. A mí en lo particular me parece muy sensato, o al menos intenta ser imparcial, que es Silva Herzog Márquez. Le dice, todos los candidatos son ciudadanos. Sí, es decir, usted no es el único ciudadano, sí, ¿no? sí. O sea, llevar su candidatura con que usted es ciudadano es la cosa más torpe, ¿no? ¿Por qué? Porque todos lo somos, y eso es cierto. Sí. O sea, antes de ser cualquier cosa que pretendamos ser en este momento en la elección, pues somos votantes y ciudadanos con padecimientos. Entonces, de ahí que Meade no pueda levantar esta situación, y además con un cisma importantísimo, cambió al presidente del PRI, y el gran cuestionamiento, cómo un priista que se dice no priista cambia al presidente del PRI. Ajá. Entonces cualquier mecanismo, cualquier movimiento que haga Meade es en contra suyo, porque de facto hace totalmente lo contrario a lo que está diciendo. Es que eres o no eres. Eres o no eres, no puedes decir exactamente. las dos cosas, ¿no? Exactamente. Entonces de ahí ese punto significativo de la entrevista, que le hacen notar en la entrevista, pues rompe todo el discurso que tiene él. Además, un discurso que ahora René Juárez, el nuevo presidente del PRI, por cierto, acapulqueño y afrodescendiente, un punto, si tú quieres, el único punto importante de esa designación, ¿no? Pues se ve reemplazando a Ochoa Reza, que hablaba de los proyectos que no afectaban, ¿no? Entonces, sí, terrible. Ahora René, en las entrevistas y en las mesas que ha participado, el presidente actual del PRI, pues tiene un tono más conciliador. Cuando lo atacan, cuando ve que los otros voceros de los partidos se atacan, él se baja del ring. Él dice, no, vamos a conciliar, vamos a dialogar. Lo cual es muy extraño, porque pasando ahora a Anaya, es como si tanto Meade como Anaya hayan empezado a tomar cierta postura similar a la de López Obrador. Como por ejemplo Anaya diciendo que va a aumentar el salario mínimo o que va a bajar las gasolinas, ¿no? Sí, reducir IVA en la frontera. En la frontera, por tener ejemplo. conferencias de prensa cada día, es como que se ha vuelto AMLO-clon, ¿no? AMLO-clon, exactamente. Y una situación, digo, yo creo que la entrevista le fue muy mala a Meade en ambos casos. Sí. Lo del libro que no se acuerda, cuando discutía con John Ackerman sobre la política neoliberal y la economía, y él le dice, quiero ver un libro tuyo. O sea, me parece simplemente... Leo Superman. O Leo Superman. Es un lapsus, Ajá. me parece la demostración de lapsus en donde Meade tiene que torear todas las cosas que le dicen, ¿no? Es como, ¿tienes un libro? Sí, sí lo tengo, aquí está. Aquí está, sí. decir, Si no, no lo mencionas. Exacto. No lo dices. Exacto, pero Ajá. como él va tan bajo en las encuestas, tiene que decir todo, Ajá. tiene que meterse a todas las fiestas. Espérame. Exactamente. Ahí. No, Ajá, déjame te ajá, explico. ajá. Entonces, me parece... Y luego se regresa en algún momento y dijo, no estaba diciendo nada, ¿no? Ese fue el momento más como que surreal. Porque Meade estaba tan en su chip de espérame. En un momento Sergio Herzog dijo, pero no dije nada. Es decir, no estaba diciendo nada para que diga espérame, ¿no? Exactamente. Y Ajá. bueno, el punto más álgido, pues la estafa maestra, como no tiene forma de responderme, no hay forma Sí.
de responder a esa acusación, o sea, una investigación de verdad que demuestra las triangulaciones de los recursos públicos en empresas fantasmas, me parece una desfachatez, ¿no? Y además que él diga que ya sabía y que la Auditoría Superior de la Federación ya se lo había dicho, bueno, y si ya te lo habían dicho, ¿por qué no hiciste nada, no? Él proporciona todos los documentos relevantes. Exactamente, es una situación como, sí, nosotros ya sabíamos, pero pues solo nos quedamos contemplando. No tiene sentido, entonces me parece, no lo deja bien parado. Yo creo que se va a demostrar en las encuestas que salgan esta semana, el lunes. Recordar que siempre el lunes es el corte de caja, sí, en las encuestas y en cómo los van los candidatos. Y entonces pasamos a Anaya, que me sorprendió en un sentido discursivo, ¿no? Este individuo tiene un tono plano para todo. O sea, él te puede decir, te puede explicar que una señora le dijo que desaparecieron a su hijo, como te puede decir que no tiene cuentas malversadas en el mismo tono. No, pareciera que este individuo no se exalta con su rictus. Exacto, con su rictus. Parecería que este individuo no se exalta ni porque esté en el tercer lugar o en el segundo, ¿no? O sea, todo en un discurso muy monótono, muy plano, sin, como le dijo de nuevo López Dóriga, sin pegar, sin conmover. Pero inodoro incoloro, ¿no? Inodoro incoloro e insípido como el agua, pero bueno, el agua sí es saludable. Y bueno, a mí me parece que lo trascendente con Anaya fueron dos cosas importantes. La primera que le dice Denis Dresser, que es, ¿con quién va a gobernar? Nombres, danos nombres. Danos nombres, ¿con quién vas a gobernar? Se sabe que Anaya... ¿Mancera? ¿Quién? Se sabe que Anaya... ¿Dante Delgado? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Se sabe que Anaya movió, hizo, deshizo, para poder quedarse con la candidatura. Fracturó a su partido, convenció al PRD, y eso le causó, y le trajo, y le acarrea muchas enemistades políticas. Es decir, gran parte del sector del panismo se va a quedar con Margarita por el simple hecho de considerarla una panista de verdad, ¿no? O sea, hay panistas de hueso que ven algo terrible en la combinación con el PRD, ¿no? Entonces, si este individuo llega, ¿cómo va a poder hacer coaliciones? ¿Cómo va a poder hacer alianzas? Como en Chile. Como en Chile, ¿no? Esa es la primera cosa. Fueran Casas y le preguntan, análogas, ¿no? le preguntan, ¿este momento es una persona muy joven? Sí. Es un individuo muy joven. Yo creo que sí. Entonces él dice, yo creo que sí, ¿no? Y le doy gracias a la vida. Pues por supuesto que no debería de dar gracias a la vida, sino a quienes lo apoyaron en ese sentido. Pero ni por siquiera... la gente que aplastó para llegar a donde pero está. ni siquiera da los nombres, ¿no? Ese fue un gran punto, ¿no? que no tiene respaldo, no tiene gobierno. La situación de su experiencia, no ha tenido cargos públicos. Y la otra instancia importante es la aclaración del gran caso de corrupción y del modo de vida que tiene. Es imposible. En este país en nuestro país suceden cosas muy raras. Por ejemplo, si el gobierno abiertamente te acosa porque supuestamente eres un delincuente, que es el caso de Anaya. Anaya señala, no, fue con saña, ¿no? El gobierno me persiguió y me quiso atacar. Pero esa cosa no excluye, ese hecho del gobierno, esa mala jugada del gobierno de Peña Nieto, no excluye que este individuo lleve una vida que no puede explicar con los montos que gana. Es decir, el que el gobierno se haya equivocado no hace a Anaya inocente, no lo convierte en un individuo limpio y pulcro simplemente porque el gobierno lo atacó abiertamente. Entonces, solo para terminar las ideas de tercer grado, me parece importante que haya este tipo de espacios, sobre todo con periodistas que se atrevan a desafiar a los candidatos y no tenerlos ahí como próximos empleadores o como próximos jefes de publicidad, porque entonces demeritan, ¿no? al discurso y al diálogo democrático que deseamos todos. Sí. So we've got some questions here. We've got a few minutes left. So I want to get to your questions. The first question is from Marnie Fleming.
Fleming. Toronto, Canada. Hi, Marnie. The Hi. question is, so Aleman was fired. Does this mark a change, a sign that Mexicans won't tolerate such threats any longer? Ricardo Aleman sí fue despedido. ¿Esto marca un cambio? ¿Eso significa un cambio? ¿Una señal de que los mexicanos ya no van a tolerar tales tipos de amenazas? Lalo Salud, ¿qué opinas? Sí, yo creo que es justamente lo que decíamos, ¿no? Como cerrábamos ese tema, el hecho de que haya sido tan inmediato el despido y que haya sido la reacción tan unánime en contra de este tipo de apologías, creo que sí marca un punto álgido en la campaña, no sé, para hablar del país como tal, pero sí el escenario público afirma que la mayoría de los mexicanos pues, estamos en contra de cualquier acto violento hacia cualquiera de los candidatos, o sea, estés a favor o en contra de. So the answer, Lalo's answer is yes. The velocity with which he was fired from 3 different media sources does imply that there was this kind of no tolerance Sí. there, and that marks certainly a critical point in the campaign. Lalo said he's not quite sure if we can generalize this to the whole country, Claro. but I'd like to say that we've gotten to the point where this is like a turning point, and these kind of things are no Es longer to be tolerated. importante que las empresas detrás de los medios de comunicación no quieran estar marcadas con este discurso de violencia. That's important. It's very important kind of to analyze who's always behind this. It's an important sign that the businesses who are behind these media outlets, who are part of the business elite, no longer want to be associated with this kind of discourse. I think that in itself is very Sí, important. eso es importante. The next question is from Adriana Guzman. Hi, Adriana. Hola. Hola. ¿Qué tan acertados son esas encuestas que vemos? Hay una nueva encuesta que dice que Naya está a solo 5 puntos de López Obrador. So the question is from Adriana, how far can we believe in the polls? There's a new poll out that says that Anaya is only 5 points away from AMLO. Let me give an answer to that, and then I'll hand this over to Lalo. The war of the polls has begun, and this was very much to be predicted. In every presidential campaign that we've been through here, you get at some point the war of the polls, and you get these polls that are going to kind of practically by magic show a certain candidate rising stratospherically and another candidate going down. We've certainly seen this before. I think you're very right to be very skeptical of these polls. They're not to be trusted. The saying here is that the poll belongs to the person who buys it. The poll belongs to the client. Who paid for that poll? The specific poll you mentioned is from the company GEA ISA. This was the company that in the 2012 election published daily a poll right on the cover of the Milenio newspaper showing Peña Nieto to have an enormous lead over López Obrador, 15, 20 points that never moved, that never budged, that never changed, really giving the impression that the election was over, and really very much a propaganda tool to say, whatever you do, the polls are not moving. And that was a daily poll that was on the cover of the Milenio newspaper with the official results of the 2012 election. The official results, AMLO lost by 6 points, which means that the GEA, the Hea Isa poll, was off by about 12 points. It even got to the point where Hea Isa was fired by the Milenio newspaper, and Ciro Gomez Leiva had to come out on television and make a public apology. I'm sorry for these polls, you know. Entonces tenemos ahora una encuesta de Hea Isa que dice que Anaya está a 5 puntos de AMLO. Acabo de explicar en inglés la historia un poco sórdida de Hea Isa en la campaña de 2012 con sus encuestas en la portada de Milenio todos los días, que resultaron tener pues un error de unos 12 puntos a favor de Peña Nieto. Entonces ya estamos en época de guerra de las encuestas, ¿no? Claro, pues mira, yo recuerdo el comentario de Meade diciendo, lo repitió en las 2 entradas, tanto en Milenio como en tercer grado, diciendo, hay 200 países en el mundo que tienen elecciones.
En ninguno de esos 200 países la elección se gana con las encuestas. Pues por supuesto, si tú estás en el tercer lugar, Es lo que vas a decir. es lo que vas a decir. Ajá. Si tú estás en primer lugar, por supuesto que dirás, sigue las encuestas. Entonces, las encuestas son muy maniqueas, es decir, solo ayudan al primer lugar y solo afectan al primer lugar. Ajá. Bueno, ayudan a los que están abajo, por supuesto, pero sobre todo, lo que marca la encuesta es la opinión pública. Todos los candidatos, cuando llegan a las entrevistas, la primera pregunta que les hacen es, ¿estás en tal lugar de las encuestas? Ujú. Entonces, eso marca la opinión pública. Para mí eso es lo más importante de una encuesta. De ahí que haya tanto interés en pagar, en tener empresas que digan que estás cada vez más cerca. Porque la opinión pública, entonces, cambia, ¿no? Esa es la gran importancia todavía en las elecciones, es justamente eso, la opinión pública. ¿Qué nos hace creer la encuesta, sea cierta o sea falsa? Lo mismo sucedió hace medio mes con la famosa encuesta de Reforma con los universitarios, ¿no? Que estaban apoyando a Anaya, pero ahora resulta que no eran todos los universitarios, que eran mayormente de universidades privadas. de universidades privadas, Ajá. bla, 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 ¿no? Entonces me parece que eso es justamente la gran, para responderle a Adriana Guzmán, me parece que esa es la gran relevancia de la encuesta, sea falsa o sea cierta o certera, la gran importancia es lo que marca en la opinión pública. Pero Lo si, que es hace pero creer. si es falsa, no está marcando nada de opinión pública. No. Está pretendiendo Por supuesto. moldear Exacto. la opinión pública. Exacto, que es ¿No? justamente Ajá. lo que reitero con eso que dices, redondeo mi opinión, ¿no? La gran importancia de la encuesta es afectar, consolidar o cambiar la opinión pública. Sí. Y ahora tenemos el hecho de que tenemos esta encuesta de GEAISA que ya está siendo citada en Huffington Post, en Forbes México, ya forma parte de los elementos de la campaña, ¿no? Por supuesto, ya es si alguien necesita, si los seguidores de Anaya necesitan un pretexto para confirmar su avance, pues hay un medio que los valida y que les da la razón, ¿no? Entonces, es un buen juego. Yo creo de verdad que las encuestas han cambiado poco al promedio que tenemos. La encuesta de Reforma no ha cambiado mucho. No ha cambiado demasiado, exactamente. Vamos a terminar ahí. We're going to end here. Thank you for giving us your time on Saturday. We will be back with another episode of News Reviews. I think it might be Friday this coming week because Saturday we're heading out. We'll be heading out to the north. We'll be visiting Tijuana and Monterrey to see what's going on up in the north of the country. We're going to see what's going on in the second debate in Tijuana, visit the border, and talk to people up there. So stay tuned for our blog coverage and for our videos. And thanks for joining us today. Felicidades a las madres en su día.